capacidad de transmisión muy importante. Él en alguna época también fue profesor en el programa de Derecho de nuestra universidad y, como nos lo confirmó, en este momento también ha acompañado algunos módulos en una de las de las maestrías en gestión tecnológica que tiene la Universidad Cooperativa de Colombia en su campus Bucaramanga, a través del programa de Ingeniería de Sistemas. El doctor Juan Pablo Moncada Flores es abogado, como lo dije, abogado de la Universidad Santo Tomás, pero además primero tuvo un máster, pero luego un doctorado en Derecho y el máster en Derecho de las Nuevas Tecnologías con una universidad. Obtuvo esta titulación en la Universidad de Granada, en España. Estos estudios le han permitido ser consultor en los temas relacionados con las tecnologías de la información en diferentes empresas, en diferentes entidades, y también es miembro de una red, la Red PERA, de Derecho Privado Comparado y de la Integración con Perspectiva Euroamericana, y miembro del Grupo de Investigación en Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática de la Universidad de los Andes. Actualmente, el doctor Juan Pablo Moncada Flores es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás en su seccional de Bucaramanga. Doctor Juan Pablo, estoy segura que el auditorio está muy, muy interesado en escucharlo a usted. Por ende, es suyo este momento para que pueda dar inicio a tan importante intervención sobre un tema que cada día nos obliga a ser mucho más responsables, y particularmente, dada la pandemia, los abogados, y perdónenme los demás asistentes que no sean abogados, pero los abogados consideramos que si no estaba una firma escrita a mano alzada por parte nuestra, no tenía una validez. Pero, como usted nos lo va a contar, ya desde hace algunos años salió la ley del comercio electrónico, pero todavía nos sentíamos un poco, como dicen por ahí, discúlpeme lo coloquial, uga uga, es decir, considerando que tiene que ser en el documento escrito con mi firma. Usted nos va a hacer la intervención y es un llamado para todos los profesionales, los que ya están titulados y para los que se van a titular el próximo 19 de marzo. Recuerden que cualquiera que sea nuestra profesión, el programa en el que hemos estudiado y que vamos a recibir un título, debemos estar en un altísimo avance con estas tecnologías. Doctor, lo escuchamos. Y gracias por aceptar la invitación. No, doctora Marien, muchas gracias a usted por invitarme. En primer lugar, pues quiero extenderle un agradecimiento muy especial a la doctora Marien Correa, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, que, como lo mencionó, fue mi maestra hace algunos años. Además de haber sido mi maestra, pues siempre me he sentido como en casa cuando me ha realizado alguna invitación, incluso cuando fui profesor de la Universidad Cooperativa de Colombia hace algunos años. Entonces, muchas gracias, doctora Marien, por extenderme esta invitación. Siempre estaré muy dispuesto a cada espacio que ustedes consideren que yo pueda acompañar. De la misma manera, extenderle un especial saludo a la ingeniera Evelyn Suárez Mendoza y a su equipo de trabajo. Con la ingeniera Evelyn también tenemos una historia de tiempo atrás. Nos conocimos hace algunos años. Los dos somos de Pamplona y, bueno, conocidos de vieja data, de familias y etcétera. Entonces, a las dos y a los equipos de trabajo, muchas gracias por haberme extendido esta invitación, que para mí siempre es un gusto, pues, realizar algunas reflexiones en torno a estos temas que últimamente tienen tanta vigencia, relacionados con esta relación que existe entre derecho y tecnología. A diferencia de lo que se imaginan, yo voy a empezar con un recuento histórico
porque mientras preparaba esta charla, o por estos días que estaba preparando esta charla, pues les cuento que he estado ahí súper conectado con un libro de literatura de una escritora española que se llama Irene Vallejo Moreu. Ella escribió un libro que se llama El infinito en un junco. Y ese libro del infinito en un junco, pues nos cuenta un poco la historia de los libros. Imagínense en esa maravilla. Entonces, voy a conectar un poco este tema de la literatura con el tema que hoy nos aborda, o que pretendemos abordar, el cual es la firma electrónica. Y además tiene absoluta vigencia y absoluta relación, porque hablar de la firma electrónica es hablar del documento electrónico. Hablar del documento electrónico o mensaje de datos, como así lo menciona la ley 527 de 1999, quiero acentuar el año, pues nos genera una gran reflexión de conexidad entre firma, documento electrónico. Más adelante, seguramente en el marco del decreto 806 de 2020, expediente electrónico, pues son temas que terminan guardando una relación muy importante. Pero entonces, antes de hablar del documento electrónico, quiero hablar un poco del origen del documento, ¿cierto? Por ello me voy a permitir hablar de algunos de los orígenes del documento, les decía, inspirados en este libro. Es imposible pensar en los documentos sin citar una frase de Humberto Eco, dentro de la cual nos dice que los documentos y los libros han superado una prueba de tiempo, han estado presentes en los distintos despertares de la civilización, han estado como un sueño de las revoluciones o de las pesadillas en nuestras catástrofes humanas. El libro siempre ha estado ahí, el documento siempre ha estado vigente y ha sido testigo de cada uno de estos episodios históricos. Nos dice Humberto Eco que un libro lo debemos elevar a la misma categoría de un martillo, de una rueda, de una tijera. Sencillamente se crearon y están llamados a quedarse. Forman parte de nuestra cotidianidad, forman parte de la misma historia de la humanidad. Y hablando de estos orígenes del libro, pues los invito a que recordemos la leyenda de Alejandría, esa mágica ciudad que fue considerada la capital del sexo y la palabra. Por un lado, atesoraba los secretos de Cleopatra y Marco Antonio, y por otro, guardaba en sus entrañas el ambicioso proyecto de la concentración del saber. La gran biblioteca de Alejandría, que pretendía concentrar todos los libros del mundo. En ella se guardaban papiros traídos de Persia, de Anatolia, de India, de Asia y los confines más recónditos. Desde los tiempos de Alejandro Magno se buscó tener el poder del conocimiento. En tiempos de Marco Antonio, Roma, centro del imperio mediterráneo, era un laberinto de calles tortuosas, oscuras, embarradas, mientras Alejandría era una ciudad de avenidas, de palacios, de templos, de monumentos que irradiaban su grandeza. Era una fusión entre cultura, arte y sensualidad, aspectos que encarnaba Cleopatra. Por ello es que Marco Antonio queda rendido ante los pies de Cleopatra. Alejandría le debe su nombre a Alejandro Magno. Cuenta Plutarco que Alejandro Magno fundó más de 70 ciudades. Quería señalar su paso como los niños que escriben un graffiti para decir: yo estuve aquí. Tenía un vínculo obsesivo con Aquiles, el guerrero más poderoso de la mitología griega. Lo eligió como su héroe cuando se lo presentó su maestro Aristóteles, a través de los poemas homéricos, especialmente la Ilíada. Alejandro Magno funda Alejandría en el año 331 a.C. Y desde ahí viene su obsesión por los libros, por el conocimiento, por el saber, por la integración de las distintas culturas. Todo esto de la tradición griega y Macedonia, que inmortaliza una visión de la vida en sociedad a través del conocimiento, a través del saber, a través de la reflexión, a través de la cultura. Cuando muere Alejandro Magno,
reparte sus riquezas y uno de sus más cercanos servidores, que era Ptolomeo, no gozó de gran parte de las riquezas, pero le asignaron la custodia del museo y el cuidado de la Biblioteca de Alejandría, del cuidado del museo y de la Biblioteca de Alejandría. Ptolomeo materializa el sueño de Alejandro a través de la visión de universalidad de conocimiento, logra que en los anaqueles de la Biblioteca de Alejandría se alberguen y se sigan albergando pues los papiros que contenían el conocimiento de las distintas culturas, incluso escrito en distintas lenguas. En este sentido, también Borges, hechizado por esta idea de abrazar la totalidad de los libros, nos hace un relato muy interesante sobre la biblioteca de Babel. Los bibliotecarios de la época apilaban los libros como una colmena, diferenciándolos por lenguas, por temas. Digamos que son los abuelos de Google. Google replica este modelo de las bibliotecas. Busca intentar segmentación del conocimiento a través de unos criterios de búsqueda, a través de un desarrollo que permite identificar la información de una manera ágil y expedita. En este momento el mundo dejó de narrarse a través de relatos míticos que pasaban de una generación a otra, a través de abuelos a hijos, a nietos, que transmitían el conocimiento a través de la palabra, a través de la narración, quienes desde sus fantasías y vivencias alimentaban las historias para continuar la tradición. Entonces esta narrativa tenía un peligro y era que la información se iba transformando. Pues el nuevo relato estaba alimentado por una serie de ensueños, de vivencias, de ilusiones que iban generando, iban transformando ese relato inicial. Y se ponía en peligro la originalidad, mientras que cuando entramos a una transformación ya no narrativa oral, sino escrita, pues se logra generar una mayor protección de los documentos originales. Ptolomeo tiene una particularidad y es que estos papiros eran una cosecha de un cereal fértil, que era el junco del papiro. Por eso les hablé del libro La vida en un junco, del libro que les conté, porque habla del junco. El junco del papiro era una planta que se daba o que se lograba producir o sus raíces naufragaban en las aguas del Nilo. Y este papiro pues se volvió el gran negocio de la época, era el petróleo. Lo que para nosotros hoy el petróleo eran los papiros. Y se daba a las orillas del Nilo. De esta manera se creó una red de comercialización a lo largo de África, Asia, Europa. Y el junco de papiro pues se vuelve en la forma de transmitir el conocimiento. Los papiros se creaban a través de un tallo que tenía más o menos el grosor del brazo de un hombre y una altura entre 3 y 6 metros. Y sus fibras flexibles se podían fabricar hojas y por ende plasmarla a través de la escritura. Durante siglos hebreos, griegos y romanos escribieron su literatura en rollos de papiro. El papiro, como el coltán en este momento de nuestros teléfonos, se volvió un bien escaso. El mundo entero quería conservar su historia a través de escritos plasmados en papiros. Se perfeccionó la técnica y lograron crearse papiros que medían incluso entre 13 y 30 centímetros. Incluso hay algunos de 40 centímetros y así se transmitía el conocimiento. El papiro representa un magnífico avance. Tras siglos de soporte de escritura humana sobre piedra, barro, madera, metal, el lenguaje por fin encontró y la palabra por fin encontró su hogar en el papiro. La tradición del papiro sucedió a la dinastía de los Ptolomeos, hasta que Ptolomeo V, cuando se entera de que Eumenes, el rey Eumenes de Pérgamo, pretende crear la biblioteca de Pérgamo. Entonces, en ese momento, Ptolomeo V prohíbe que se le envíe papiros a Eumenes. E incluso, hay un dato histórico curioso, que encarcela por el resto de la vida a su bibliotecario Aristófanes de Bizancio, por el temor de que se los llevara el rey Eumenes
y por tanto transmitiera esta forma que se había generado de organización y archivo de los documentos, y prohíbe que se le envíe cualquier papiro a este rey Eumenes II. Ante dicha circunstancia, el rey Eumenes no tiene otra opción que perfeccionar la escritura sobre la piel de los animales o sobre cuero. Y ese es el origen del pergamino. Y ese es el origen de la creación de los libros. Entonces, fíjense cómo se vino a generar toda una transformación y podríamos seguir hablando al respecto, pero no puedo olvidar que es firma electrónica y documento electrónico. Entonces, vemos cómo la historia de la humanidad ha venido creando nuevos relatos. Y aquí voy a dar un salto en el tiempo, y es acá cuando aparece ARPANET, cuando aparece Internet, cuando aparece la digitalización de la información. A partir del Internet, la información viaja a través del lenguaje binario de ceros y unos. Y a través de esos ceros y unos se crean documentos, se transmite información. A través de los datos se crea información, a través de la información se genera conocimiento. Y se empieza a generar una dinámica de transmisión de información y hoy estamos en una sociedad digital. Digamos que es igual de disruptiva a la visión que tuvo Alejandro Magno en su tiempo cuando crea la Biblioteca de Alejandría. Hoy tenemos una nueva visión de biblioteca y es una biblioteca digital que extiende a través de distintos procesamientos de información la posibilidad de acceder a miles, cientos y millones de bases de datos y por tanto acceder a la información. Y esa es en la realidad en la cual nos encontramos. Estamos en una sociedad digital. La información viaja a través de Internet, pasa por distintos actores en tiempo real, de emisor a receptor, participando distintos actores, caching, hosting, búsqueda y enlace, proveedores de acceso, operadores de red, y cada uno de ellos aporta infraestructura tecnológica para permitir que la información transite a través de Internet. Entonces, digamos que estos antecedentes históricos que generaron una revolución en la historia de la humanidad, pues estamos viviendo un nuevo capítulo de ello a través del procesamiento de información de acuerdo a la nueva realidad digital en la cual estamos. Hoy encontramos con mucha frecuencia palabras como Big Data, grandes volúmenes de datos, como blockchain o cadenas de bloques, inteligencia artificial. También podemos hablar de machine learning, podemos hablar de análisis predictivo de información. El mundo jurídico para mis colegas y amigos abogados pues se está transformando. Se habla hoy a viva voz de una justicia digital. Se habla de la digitalización de la información, se habla de la creación de acuerdos jurídicos a través de documentos electrónicos o en términos de la ley de mensajes de datos. Entonces, pues tenemos que adaptarnos a toda esta nueva dinámica y a toda esta nueva realidad y por supuesto se nos presentan unos retos. Y dentro de esos retos, pues está el sentido real de los documentos. ¿Qué supone un documento? Un documento lo que pretende es plasmar una idea. Un documento pretende inmortalizar un pensamiento, evitar que las historias se desvanezcan con el paso del tiempo o incluso con la pérdida de la memoria. Gracias a la escritura se establecen leyes, se determina propiedad de bienes, se establecen acuerdos, se definen compromisos, se definen obligaciones, se firman contratos, se realizan uniones, se crean testamentos, lazos de filiación, consanguinidad. En definitiva, gracias al documento se logra generar una prueba fehaciente de un hecho que ocurrió en algún momento. Entonces, un documento es la prueba real y vigente de que unas personas realizaron un acuerdo de voluntades en un momento anterior. Y por eso se crea ese documento, por eso se establecen en ese documento pues unos acuerdos. En definitiva, los documentos buscan ser testigos presentes de un pasado que se desvaneció, pero que deja constancia de unos hechos, de unos actos, en algunos casos actos jurídicos que requieren de una prueba clara, física, palpable, para evidenciar la prueba de que en un momento ocurrió algo. Esa es la esencia del documento. Este es el sentido del documento. Busca generar autenticidad, inalterabilidad, integridad en su contenido material.
Un documento pretende ser un testigo imborrable de un momento, de una historia o de un acuerdo entre dos o más personas. Desde la evolución del documento se ha establecido un régimen jurídico que determina la legalidad, en algunos casos bajo unos supuestos de formalidad especial. De igual manera se intenta dotar esos documentos de fe, de certeza, de verdad. En algunos documentos, pensemos, por ejemplo, el caso de un contrato, se define con claridad el objeto, la vigencia, el precio, las obligaciones de las partes. El documento se crea y se firma para que los intervinientes manifiesten la voluntad y se vinculen con el contenido material de ese documento. Y ahí entramos al concepto de firma. ¿Qué es una firma? Una firma, en definitiva, es generar un vínculo entre el creador del documento y el contenido material del documento. Es generar ese vínculo, esa relación que existe entre el contenido del documento. Y si el contenido del documento son unas obligaciones que le corresponden a cada una de las partes, pues a través de esa firma se va a generar una manifestación de voluntad, una aceptación a las condiciones del contenido material de ese documento. Quienes firman el documento esperan que el contenido no se altere y se cree una unidad de materia entre el contenido y el firmante, como lo dije anteriormente, otorgando la aceptación o acuerdo entre el firmante y el contenido. En el mundo físico o en el mundo analógico se desarrollan técnicas grafológicas para identificar quién realizó el grafo, es decir, quién se vincula o se compromete con el contenido del documento. De la misma forma, las notarías, secretarias generales otorgan fe pública o fe privada, según el caso, para evitar que los sujetos firmantes aduzcan que no aceptan el contenido del documento, manifiesten que no son ellos los que han firmado, manifiesten que no se comprometen con el contenido material de ese documento. Por ello, se crea estas figuras para que frente a un tercero se estampe una firma personal y se logre generar una identificación de la persona y de esa manera se logre dar mayor certeza al contenido material del documento y la suscripción de la firma. Ahora bien, el mundo cambió, como se los decía antes. La información viaja ahora a través de ese lenguaje binario y viaja por autopistas de la información. Distintos actores participan en el tránsito de la información. Hoy tenemos retos muy importantes también en términos de seguridad de la información, ¿cierto? Y eso nos exige a nosotros como juristas, desde esta nueva perspectiva, tomar toda la historia de lo que representa un documento y dar una respuesta efectiva y una respuesta eficiente y una respuesta ajustada a la ley para responder a estos nuevos retos. A día de hoy, y máxime en este contexto de la pandemia, gran parte de las comunicaciones se volvieron digitales. Los sujetos se comprometen, firman contratos, incluso se casan a través de pantallas de computador. La morfología del documento físico se transformó para abrirle paso al documento electrónico o documento digital o mensaje de datos. Temas que se han transformado de manera muy acelerada. Hoy hablamos de relaciones jurídicas digitales, incluso hablamos de justicia digital, como lo dije antes. Por ello se plantea una pregunta, y aquí estoy entrando al núcleo problemático que hoy nos reúne. ¿Cuál es la validez de la firma electrónica para otorgar validez jurídica a los mensajes de datos? ¿Cuál es la validez de la firma electrónica para otorgar validez jurídica a esos mensajes de datos o documentos electrónicos? Este aspecto se resuelve en primer término apelando al principio de equivalencia funcional. Ojo con esto, principio de equivalencia funcional. Es un principio que se establece desde el artículo 6 de la Ley 527 de 1999. La norma nos dice algo como esto. Cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, este requisito quedará satisfecho por un mensaje de datos. Si la información siempre que la información sea susceptible de una posterior consulta. Esto es, equivalencia funcional, es que tiene la misma validez jurídica un documento físico que un documento electrónico. Primer aspecto a tener en cuenta y de acuerdo y en armonía con este principio de equivalencia funcional.
Por otra parte, el artículo 14 de la misma ley que acabo de citar menciona: los contratos pueden ser expresados a través de mensaje de datos. No se negará validez ni fuerza probatoria por haberse creado a través de un mensaje de datos. Artículo 14 de la ley 527. Ahora, el artículo 15 nos dice: en las relaciones entre iniciador y destinatario de un mensaje de datos no se negarán efectos jurídicos, validez o fuerza probatoria a la manifestación de voluntad por estar a través de un mensaje de datos. Aspecto que se viene a ratificar a través del Código General del Proceso, artículo 244, dentro del cual de manera expresa se consideran documentos auténticos los mensajes electrónicos de datos. De la misma manera, si no estoy mal, el artículo 246 del Código General del Proceso, cuando establece los tipos de documentos, incluye el mensaje electrónico de datos. En fin, estamos en una realidad jurídica dentro de la cual un mensaje electrónico de datos tiene plena validez jurídica. Ahora bien, el artículo 11 de la ley 527 nos dice en su título, criterio para valorar probatoriamente un mensaje de datos. Nos dice: para la valoración de la fuerza probatoria del mensaje de datos a que se refiere esta ley, se tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica y además criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas. Por consiguiente, se debe tener en cuenta la confiabilidad, ojo con esto, la confiabilidad en la que se ha generado el mensaje de datos, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la que se haya conservado la integridad, o sea que aquí ya nos están hablando de otro elemento, la confiabilidad en la forma como se creó, archivó o comunicó el mensaje. Segundo, la confiabilidad en cuanto a la integridad. Y por último, la forma en la que se indica a su iniciador, o sea, la autenticación, que exista un vínculo claro dentro de quien creó el mensaje, que el contenido material del mensaje no se haya modificado y además la forma en la cual se creó, archivó el mensaje de datos. Esto nos pone a nosotros frente a una exigencia. ¿Un documento electrónico es válido? Sí, pero debe cumplir unos requisitos que son la autenticación, la integridad y viene el no repudio. Voy a desarrollar cada uno de ellos. Autenticación. La autenticación, lo decía antes, es el vínculo que se genera entre el creador del mensaje de datos y el contenido material. En este mundo analógico, en este mundo digital, ¿cómo logro yo verificar que efectivamente el que está suscribiendo el contrato que se encuentra en Indonesia es la persona que dice ser? ¿Cómo logro yo tener la certeza de que esa persona que se está comprometiendo efectivamente tiene las características en cuanto a la identificación para poder suscribir ese acuerdo de voluntades? Entonces, el documento tiene validez, pero tenemos que garantizar la autenticación. Debe garantizarse tecnológicamente la autenticación, es decir, saber que efectivamente esa persona es la que dice ser. ¿Esto cómo se logra? Existen distintas soluciones tecnológicas. Una de ellas es la triangulación de información. Podemos triangular la información exhibiendo el número de la cédula, asociándolo a un correo electrónico, asociándolo a un número de teléfono o asociándolo a información biométrica, o realizando un registro físico por una vez para dejar constancia de que efectivamente soy yo y posteriormente sí realizar distintas transacciones en el medio, a través de medios electrónicos. Entonces, las soluciones son variadas. De la misma manera, hay otro principio que es el principio de neutralidad tecnológica. En razón a este principio no podemos casarnos solo con un tipo de tecnología, sino podemos optar por distintos medios de tecnología. En este sentido, el decreto 2364 de 2012, que es el decreto que reglamenta la firma electrónica, determina que se debe establecer un acuerdo de firma electrónica, dentro del cual las distintas partes que van a participar en esa relación jurídica acuerdan el medio según el cual se van a comunicar y los estándares de autenticación para poder otorgar seguridad jurídica a esa relación jurídica.
Entonces, de esta manera estaríamos superando este requisito de la autenticación. Ahora bien, viene el segundo requisito, la integridad del contenido del mensaje. Decíamos antes que en el mundo digital la información viaja a través de ceros y unos. ¿Qué pasa si en el tránsito de esa información se genera la modificación de un documento y el contrato a través del cual se iban a comprometer por 10 millones se le agrega un cero y ahora son 100 millones? Simplemente se modificó un carácter y ese carácter modifica sustancialmente el contenido del documento. En el mundo físico, pues se había tomado a través de distintas estrategias grafológicas y además a través de la fe pública garantizar que no se modificaba el contenido material de ese documento. Pero en el mundo digital, pues nos enfrentamos a un nuevo reto, porque este mismo señor que está en Indonesia me envía un documento y yo debo garantizar no solamente que es él, sino que ese documento no ha sido modificado. Y ahí viene la integridad como una necesidad o como una exigencia, no de validez, pero sí de fuerza probatoria para otorgar mayor seguridad al mensaje de datos que está suscrito a través de una firma electrónica. Entonces, ese segundo requisito, primero, autenticación, segundo, integridad, el segundo se supera a través también de la tecnología. En este momento tenemos nosotros la posibilidad de integrar algo que se denomina en tecnología la función hash, que es un algoritmo criptográfico que consigue crear, aparte de una entrada de información, una salida alfanumérica de información según la cual ese mensaje queda con una huella digital, con un sello. Cuando yo le integro la función hash, termina generándose un algoritmo y si se modifica el contenido del mensaje, se modificaría el algoritmo, de tal suerte que si el algoritmo original es comparado con el algoritmo que se pretende verificar y son exactamente iguales, esto nos garantiza que el documento no fue modificado y por tanto se garantizó la integridad. En este sentido, estamos dando cumplimiento al segundo requisito y estamos evitando el tercero, el no repudio. Evitar que cualquiera de los actores manifieste que no tiene un vínculo con ese documento, que él no fue el que lo firmó y o el que lo suscribió. Desde la Ley 527, en armonía con el Decreto 2364, se permite o no se exige un tipo especial de firma electrónica, hasta el punto de que firmar un documento simplemente escribiendo el nombre de la persona es una firma electrónica o estampando lo que usualmente se hace, una firma escaneada es una firma electrónica. Pero viene la duda. Bueno, ante esto, ¿tiene validez jurídica? Sí. ¿Tiene fuerza probatoria? Lo pongo en duda. Una firma, y les quiero hacer a ustedes esta pregunta, una firma escaneada que se allega la fotografía o se adjunta a un documento, ¿nos garantiza la autenticación? No estoy tan seguro. Que en PDF se puede modificar el PDF y se puede adjuntar esa firma electrónica de otra persona y acreditar una autoría. O sea que en el interior de un proceso se puede llegar a tachar de falsa y no existe absoluta certeza. Ahora bien, de la misma manera, esa firma escaneada no nos genera un vínculo con el contenido y con la integridad del documento electrónico. Entonces, mis estimados amigos, estos son los grandes retos que tiene la firma electrónica. Desarrollar una tecnología que garantice la autenticación, que garantice la integridad y que evite el repudio de ese contenido. Y para ello existen distintas soluciones en el mercado. Incluso les quiero contar que nosotros a nivel de consultoría hemos desarrollado una solución que se denomina Fírmese, intentando dar respuesta a estas necesidades que se plantean en el mercado, desarrollando tecnología que efectivamente otorgue seguridad jurídica y valor probatorio a las transacciones que se realicen. Sin embargo, el concepto claro es que cualquier forma de signar un documento a través de medios electrónicos puede ser entendido como una firma electrónica y tiene validez jurídica. Insisto, queda en duda la validez probatoria y la certeza probatoria frente a los medios tecnológicos que se utilicen. Punto y aparte. Y simplemente voy a hacer una reflexión en torno a otro concepto y es la firma digital.
quiero que diferenciemos lo que es firma electrónica, que es el concepto que les acabo de dar, de la firma digital. La firma digital, también definida en la Ley 527, tiene una regulación especial. La firma digital exige que sea un tercero, una entidad de certificación, la que genere la relación entre emisor y receptor, y exige un tipo de tecnología, criptografía asimétrica. Y la firma digital se desarrolla a través de una clave pública y una clave privada, facilitando a través de un desarrollo tecnológico específico la interacción entre los sujetos. En este momento también existen distintas entidades que prestan este servicio de firma digital. Entonces, de esta manera, tenemos nosotros la firma electrónica, la firma digital, ambas con validez jurídica, pero, insisto, con la duda en cuanto al valor probatorio que se integra a esos mismos documentos. Hay un aspecto muy particular y es que el decreto 806 de 2020 incluso crea un concepto que es la antefirma y permite que simplemente con anteponer el nombre dentro del documento se entienda que ha sido firmado electrónicamente. ¿Es válido? Sí. A mi humilde concepto, no garantiza la seguridad jurídica ni garantiza la fuerza probatoria de ese documento. De esta manera, pues, creo que estas son las conclusiones. Les agradezco mucho su atención y, por supuesto, estaré dispuesto a atender las preguntas o las inquietudes que tengan al respecto. Muchas gracias. A ver si acá en el chat veo. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Excelente, excelente su conferencia. Además que nos hizo un recorrido histórico muy interesante, desde esa historia del papel, los libros, y luego ya llegamos a la firma electrónica con su diferencia con la firma digital. Hay preguntas. Marcia Yurley va a ser la que va a leer las preguntas en el chat. Por favor, le agradecemos para que el doctor pueda contestarlas. Gracias. Vale, doctora, muchísimas gracias. Doctor Juan Pablo, acá uno de nuestros invitados preguntan, actualmente, ¿qué garantías o qué leyes existen para respaldar una situación donde se presente una suplantación o falsedad de documento digital, sea frente a una entidad, juzgado, entre otros? Ok, sí, si hablamos de temas de suplantación o de falsedad, pues digamos que lo primero que tenemos que recordar es que el Código Penal no diferencia entre documentos electrónicos o documentos físicos, ¿cierto? Entonces, podemos entrar al terreno del derecho penal para evidenciar que efectivamente se cometió una conducta contraria a la ley o un ilícito. Y para determinar el nivel jurídico que establece la firma electrónica y las exigencias que establecen en cuanto a estas condiciones, pues podríamos recordar el artículo 11 de la Ley 527 de 1999, dentro de la cual se definen los criterios que mencionamos anteriormente. Listo, doctor. Por acá hay otra pregunta que nos hacen. ¿Existe alguna forma de proteger la firma digital, así como se protege una hoja de vida con el marco de agua? Bueno, lo primero es recordar la diferencia entre firma electrónica y firma digital, ¿no? Les decía que la firma digital se desarrolla a través de una tecnología específica, participa un tercero, que es una entidad de certificación. Esa entidad de certificación además tiene que estar acreditada ante la UNAC y además debe desarrollar una tecnología que es criptografía asimétrica y debe usar clave pública y clave privada, como lo dije anteriormente. Esta tecnología pues es la más segura, pero obviamente pues tiene mayores costos y mayores complejidades, digamos que no está a disposición de todas las personas. En el caso de la firma electrónica, se pueden definir distintos estándares tecnológicos, el ejemplo que nos pone la firma de agua, ¿no? Por ejemplo, hay firmas electrónicas como es la que nosotros estamos trabajando, que genera una triangulación entre el documento de identidad, el correo electrónico y el correo electrónico y el número de teléfono para poder identificar que efectivamente esa es la persona que dice ser.
Y además, frente a la integridad, pues utilizamos nosotros en este caso la función hash. También se puede utilizar tecnología de blockchain para subir la información a cadenas de bloques. Entonces, digamos que tecnológicamente ya hay unas soluciones en el mercado, incluso hay varias soluciones que ofrecen firmas electrónicas que están basadas en estándares tecnológicos, pues seguros. Listo, doctor. Por acá, Angie Rodríguez nos pregunta, a las entidades que usted enuncia acerca del servicio de la firma digital, ¿me podría dar un ejemplo de alguna entidad? ¿Cómo será ese manejo? Un ejemplo de una entidad, a ver si entiendo la pregunta, una entidad que presta el servicio. Del servicio de firma digital, sí señor. Ok, firma digital ya dijimos, criptografía simétrica. Bueno, una entidad que presta el servicio de certicámaras, ¿cierto? Ustedes entran a la página de certicámaras, incluso los invito a que ingresen a través del portal web y ahí hay unos videos interactivos a través de los cuales explican cómo el emisor comparte la información con el receptor. Digamos que el mensaje se envía custodiado a través de unos estándares de seguridad, ya que ese certicámara como tercero garantiza la seguridad de la trazabilidad de esa información. De la misma manera, el emisor tiene una clave pública tiene una clave pública y una clave privada. Con la clave privada encripta el mensaje y lo envía a través de la clave pública. El receptor, a través de la clave pública, recibe el mensaje y lo desencripta a través de su clave privada. Entonces, digamos que ahí existe una certeza en cuanto al emisor del mensaje, toda vez que la entidad de certificación es la que garantiza la autenticación, viajó por un canal seguro, se garantiza la integridad y sumado a ello, a través de las claves públicas y privadas, pues se garantiza que efectivamente ese documento o ese mensaje de datos no ha sido alterado. Listo, doctor. Por acá Stephanie Parra también pregunta, ¿alguna recomendación para la implementación cuidadosa de este tema junto con el sistema de autocontrol y gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo? Hola, Stephanie. Hola, doctor, Sí, buenas noches. Stephanie, digamos que el tema de SARLAF exige pues unos protocolos de seguridad en la trazabilidad de la información. Acá lo estás llevando a un terreno específico y yo te voy a llevar otra vez al terreno general. Yo diría que todos los documentos deben desarrollarse o deben compartirse a través de mecanismos tecnológicos seguros, ¿no? El SARLAF es uno de ellos. O sea, utilizar una tecnología segura que permita que las comunicaciones, una comunicación se genera, insisto, entre emisor y receptor, que esa comunicación sea segura, que viaje por un canal seguro y que los distintos actores tengan plena conciencia de quiénes son los que están al extremo de la comunicación y que ese documento o ese mensaje no sea modificado. Listo, doctor. Por acá Carlos Mauricio Bendec nos pregunta, doctor, ¿un documento emitido por el Estado enviado a un tercero vía correo electrónico es válido ante las entidades privadas? Decíamos que un mensaje de datos, entidad pública o privada, un correo electrónico es un mensaje de datos y ese mensaje de datos puede estar firmado de manera electrónica a través de cualquier medio de designación. En el marco de la ley y en armonía con el Código General del Proceso, artículo 244, es válido, tiene validez jurídica. La gran duda que estamos planteando nosotros o la hipótesis que queremos desarrollar es, la validez está clara, el tema es la fuerza probatoria que se debe integrar a ese mensaje de datos. Por eso la recomendación es usar una tecnología que garantice autenticación e integridad del mensaje de datos para evitar el repudio del mismo. Listo, doctor. Por acá Alejandro Bentancur nos pregunta, ¿qué tan preparado está el sistema judicial para resolver situaciones complejas en materia de firma electrónica y digital? Hola, Alejo. Pues Hola, Alejo, doctor. el tema en realidad es bastante complejo, ¿no? Yo considero que se expidió el decreto 806, entramos en lo que se ha denominado justicia digital. La justicia digital está permitiendo signar cualquier documento electrónico, incluso con antefirma, como lo define el mismo decreto, a través de firmas escaneadas. Y esto
puede generar grandes problemas, porque desde la perspectiva de la seguridad jurídica y desde el nivel probatorio y la certeza tecnológica para poder identificar que efectivamente los mensajes de datos no han sido alterados, no han sido modificados en su contenido material y efectivamente han sido emitidos por quienes dicen haberlos emitidos garantizando la autenticación, pues no está tan seguro ni existen los estándares para poder nosotros dotar de seguridad jurídica. La recomendación, insisto, es buscar medios tecnológicos de firma electrónica que de antemano garanticen esa seguridad jurídica para evitar que en el interior del proceso sean tachados por no generar ese vínculo entre el creador y el contenido material del documento, o que se aduzca que se generó una modificación del contenido de ese mensaje de datos. Por acá, Julián Argüello nos pregunta, doctor Juan Pablo, ¿la prueba documental que presenta un documento que tiene una firma electrónica podría ser rechazada de manera inmediata por el juez por su poca certeza por parte de dicha firma para probar los hechos de la acción? Decíamos que no. El mensaje de datos tiene validez jurídica y si está firmado electrónicamente tiene validez jurídica, tiene una presunción de validez jurídica. Si se considera que se genera una alteración o que hay vicios en cuanto a la autenticación, debe tacharse en el interior del proceso y debe trasladarse la carga de la prueba para demostrar que efectivamente se generó esa modificación del contenido o que efectivamente la persona no es quien dice, quien está suscribiendo el mensaje de datos. Entonces, ahí hay que tener en cuenta con el artículo 11 de la ley 527, donde nos recomienda tener en cuenta esos criterios. Vale, doctor. Por acá José Quintero nos pregunta, ¿un poder especial otorgado entre cliente y abogado se recomienda más que sea firma digital o la firma electrónica también lo hace válido? José, eso es una pregunta muy interesante, ¿no? Pues digamos que el estándar más seguro es la firma digital, sin embargo existen estándares de firma electrónica que son seguros. Entonces, de acuerdo al principio de neutralidad tecnológica, tú puedes optar por el medio que consideres y establecer un acuerdo de firma electrónica. Entonces, tú tomas la decisión si te vas en el Mercedes-Benz de firmas, que es la firma digital, o si tomas una firma que es competitiva en el mercado y que además garantiza la seguridad, siendo una firma electrónica pues segura. Dana Carrillo pregunta, de los programas mencionados anteriormente, ¿qué tan riesgoso es la existencia de programas de inteligencia artificial como apps de smartphone capaces de imitar y casi que sustituir personas mediante video y audio? Esto en casos como suplantación. Digamos que la tecnología siempre nos sorprende, incluso hay, digamos que invenciones día cero, o sea que ayer no existían y hoy ya existen, entonces siempre no va a existir un estándar totalmente seguro, ¿cierto? Que se garantice la seguridad al 100%. Sin embargo, los mismos prestadores de firma electrónica pues están avanzando en buscar generar mayores niveles de seguridad. Por ejemplo, una solución muy segura es la verificación biométrica a través del iris del ojo, a través de una asignación dactilar, ¿cierto? Permite verificar que efectivamente esa es la persona y seguramente se crearán nuevos desarrollos buscando generar suplantación, pero la sugerencia es optar por los medios seguros o más seguros que logren dotar de tranquilidad a las transacciones y evitar generar riesgos, ¿no? Esto pasa lo mismo en el mundo digital que en el mundo analógico, ¿no? Existen muchos riesgos entre la modificación o la adulteración de un documento físico. De la misma manera, pues el documento digital se ve expuesto a grandes riesgos. Por acá Leonardo Andrés Bravo pregunta, ¿se puede integrar la firma electrónica en una aplicación móvil? Claro que sí. Existen varias ofertas en el mercado. Incluso, como les decía, nosotros creamos una que se llama Fírmese y esa solución pues se va a poder utilizar a través de dispositivos móviles. Perfecto. Angie Rodríguez pregunta, doctor, ¿tendría más fuerza probatoria una firma digital o una firma electrónica? ¿Qué nos recomienda? Digital sin duda.
Les decía, la digital es el estándar más seguro, ¿cierto? Porque además de la firma digital tenemos un tercero que está certificando el proceso. Entonces está certificando la trazabilidad de la información y está dando fe de que efectivamente se realizó con unos estándares de seguridad tecnológica pues más altos. De igual manera hay soluciones de firma electrónica muy seguras también a través de la cual las empresas que facilitan estos servicios pues otorgan unos niveles de seguridad altos. Entonces, mi sugerencia es, perdón, que de acuerdo a las transacciones que vamos a desarrollar, pues optemos por una tecnología u otra, ¿cierto? Si yo voy a firmar el contrato del $1.000.000, pues seguramente lo haré a través de firma digital, ¿sí? Y de lo contrario, puedo usar tecnología de firma electrónica segura y que otorga, pues, estos niveles de seguridad jurídica y de seguridad probatoria que se nos exige a través de la Ley 527 del 99. Rafael Muñoz Sánchez pregunta, doctor, antes se solicitaba copia de la sentencia ejecutoriada, firmada y demás. X ejemplo para el cobro una sentencia hoy en día con la firma digital del juez, si así se pide decir, y con la sola copia que envía al correo se podría solicitar el pago o cobrarla. La verdad no entendí bien la pregunta, pero digamos que lo que le puedo decir es que efectivamente en este marco de la justicia digital las decisiones y las providencias judiciales se están suscribiendo a través de firmas electrónicas, ¿no? Firmas electrónicas, la rama tiene una tecnología que se puede verificar en la página de la rama, una firma electrónica, pero también permite incluso la firma escaneada, ¿no? Entonces, digamos que hay una presunción de validez del valor probatorio de la firma. Entonces. Y una última pregunta, doctor Juan Pablo. Omar García, ¿esta firma electrónica o digital la puede utilizar en cualquier actuación o ante cualquier entidad pública o privada? ¿O la entidad debe tener de cierta forma activada su recepción y aceptabilidad? Sí, esa es una buena pregunta. Les decía que el caso de la firma electrónica, también sabemos que existen algunas solemnidades frente a la suscripción de documentos. Y además de ello, se debe establecerse un acuerdo de firma electrónica en el cual tanto emisor como receptor optan por un medio de firma electrónica. Entonces, hay que tener en cuenta este tema del acuerdo de firma electrónica y analizar el tipo de transacción o el tipo de envío de información que se va a realizar para poder evidenciar si efectivamente se puede usar cualquier tipo de tecnología o se debe optar por una tecnología en particular. El caso de la DIAN, por ejemplo, nos exige un tipo de firma electrónica específico que es el que ellos han establecido. Entonces, de esa manera hay que entrar a revisar. O sea, no podría dar una respuesta general. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a Evelyn. Gracias. Creo que hay una pregunta que falta, nos indica la doctora Marien. Sí, la de Jimena de Egresados formuló una pregunta antes de Ali para que por favor la leas, Marcia. ¿La firma electrónica le quita funciones a las notarías? No, digamos que está totalmente reglado. El tema de las notarías está totalmente reglado y está totalmente establecida la competencia de las notarías. Ahora bien, las notarías están migrando a integrar dentro de su prestación de servicios modelos de firma electrónica, incluso firma digital, a nivel nacional y en el mundo, ¿no? O sea, ya las notarías que conocimos nosotros de grandes anaqueles de documentos, pues se están transformando en notarías digitales. Entonces, en el marco del proceso de transformación digital, pues las notarías no son ajenas a estos nuevos cambios que se exigen en esta sociedad digital. Muchas gracias, doctor Juan Pablo. Pues no, yo quedo muy feliz porque nos vamos en Mercedes-Benz, acá en la Universidad Cooperativa de Colombia, este próximo 19 de marzo. En esta sala están muchos de nuestros graduandos y la verdad que escuchar de un experto como usted
lo que asumen, los nuevos retos que asume la universidad, que siempre está buscando traer innovación a cada uno de nuestros procesos, pues, y escucharlo decir que vamos en Mercedes-Benz, nosotros entregaremos esos diplomas hermosos con firma digital, es decir que, bueno, somos el top. Me llena de mucho orgullo saber que estoy en una institución donde siempre pensamos en traer lo mejor, y qué mejor expresión que de un experto como usted. Muchísimas gracias por esta charla. A todos nuestros acompañantes, a la doctora Xiomara, a Julián, a la doctora Mariana, a todos nuestros graduandos, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos. Estos espacios que generan debate, conversación, que nos aclaran, que nos permiten desde la academia de verdad conocer por qué se generan los cambios al interior de las instituciones y qué es lo que está pasando en el mundo hace mucho tiempo. A veces uno no se entera, bueno, al menos los de mi generación. De verdad que muchísimas gracias. Me quedo con lo del Mercedes-Benz, muy feliz de saber que la Universidad Cooperativa está en semejante lujo de carro. Y gracias a todos, gracias por acompañarnos. Doctor Juan Pablo, espero que sea la primera este año de muchas charlas. Doctora Marien, muchísimas gracias por hacerlo posible. Y a todos nuestros invitados, gracias por compartir este espacio. Doctora Marien, la sala es suya, sus jóvenes son todos completicos. No, muchísimas gracias de verdad, doctor Juan Pablo, por este tiempo que nos dedicó, compartir sus conocimientos y además haberlo hecho con tanta facilidad, porque es un tema que, como lo decía antes, no es tan fácil para ciertas profesiones entenderlo, pero creo que usted lo ha hecho bastante fácil, digerible, y realmente nos ha dejado con muchas expectativas. Comparto el entusiasmo de Evelyn, porque los diplomas que se entregarán a partir de los próximos grados, los diplomas van a ser con firma digital, y como el doctor lo manifestó, da mayor seguridad. Y bueno, esperamos continuar en otras charlas con otros temas, pero también volver a encontrarnos con usted, doctor Juan Pablo. Un abrazo en la distancia y siempre con el mismo cariño. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, muy bien. Listo, Marcia, el próximo tema es el derecho penal del enemigo. Entonces, para los penalistas, se llama así, el derecho penal del enemigo, y para los penalistas egresados, bueno, los que no son abogados, bienvenidos también. Un abracito. Chao. Gracias. Chao. Chao.